Hola con todos, estamos aquí en otro episodio de La Granja. Esta vez estamos con Daniel Flores Díaz, un compositor, guitarrista de aquí de la zona. Vamos a hablar un poco de música esta vez. Vamos a tratar de conocer un poco de su concepto musical, de su historia. Y para empezar, Daniel, trata de explicar a nuestra audiencia un poco de ti. ¿De dónde vienes? ¿Qué instrumento tocas? ¿Y cómo se ha ido en esto? ¿Cómo te ha ido en esto de la música? Muchas gracias, ¿no?, por la invitación, por el espacio. Yo creo que es muy bueno de que den a conocer los artistas, en este caso tabaleños, porque hay muchos buenos artistas que debemos valorarnos, ¿no? En este caso les quiero contar un poquito sobre mí. Obviamente soy de aquí de Otavalo, estudié en el colegio Otavalo y bueno, por el amor a la música me llevó a Quito y entré ya un poquito tarde, ¿no? La música supuestamente se estudia desde niño, pero no, yo entré a estudiar a los 21 años en el Conservatorio Nacional y a partir de ahí pues me he ido por muchos lados, ¿no? Ha sido muy beneficioso el estudiar la música, no me arrepiento para nada. Y a pesar de lo que nos diga la sociedad a veces, ¿no?, de que la música pues no es tal vez una profesión con la que se pueda salir en la vida, pero... Claro, Daniel. Esa connotación negativa, ¿cómo la trataste cuando ya empezaste a crecer en esto de la música? ¿Fuiste cambiando durante tu vida? ¿Cómo empezó? Cuando eras joven, ¿cómo lo tratabas? ¿Y ahora cómo lo tratas? Sí, a ver, en la música seguro yo me creí lo que me decían, pues que los músicos son chumaditos, ¿no? De que no hay un futuro en la música, de que vas a vivir, ni siquiera se le toma en serio como una profesión. Pero luego de haber estudiado ya en varios lados, varios lugares, incluso en el exterior, no, pues me doy cuenta que en realidad es una profesión como todas, ¿no? Y si uno quiere sobresalir en determinada, no sé, determinada profesión, se lo puede, depende de cada persona. Si un arquitecto quiere salir de arquitecto, tiene que hacer las cosas necesarias para sobresalir ahí. Lo mismo es un músico, ¿no? Yo no me arrepiento para nada de haber estudiado música. Pienso que me ha ido muy bien. Las experiencias que he tenido dentro de la vida, los conciertos, los viajes, las personas que uno conoce, pues a uno lo motivan y lo llenan, ¿no?, en la música, y es algo muy, muy beneficioso para la vida de uno. Para los que quieran ver de otra manera, qué chévere, pues no. Qué chévere. ¿Y a qué edad empezaste con la guitarra? ¿Fue el instrumento que decidiste, con el que decidiste empezar desde el inicio, o fue otro instrumento antes de la guitarra? En la guitarra, mi padre, ¿no?, había comprado una guitarra para mi hermano. Entonces, cuando yo tenía 15 años, yo no sabía que me gustaba la música en realidad. O sea, yo escuchaba mucho la música, pero no sabía que me gustaba, porque nunca me acercaron a eso, ¿no?, de que puede ser una profesión. Entonces, compraron una guitarra para mi hermano a los 15 años cuando yo tenía, y en realidad yo me apropié de la guitarra, ¿no? Yo le robé, digamos, la guitarra y yo empecé a aprender como todos, ¿no? Una cancioncita, unos acordes por ahí, y poco a poco fui conociendo un poquito más. Pero empecé sí a los 15 años y bueno, a los 21 que ya empecé en el conservatorio ya es otra historia, digamos. Me empezaste también a contar que no fue la música lo que estudiaste al inicio. Estudiaste otra carrera, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál fue la carrera que decidiste? Tal cual, ¿no? Lo que hablábamos de esto de que los padres obviamente siempre quieren de que los hijos... Lo mejor para nosotros. Lo mejor para los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba en boga y sigue en boga? Tal vez, no sé, esto de sistemas, de la tecnología, ¿no? Entonces yo fui a una feria de universidades en Quito y vi un robot en un afiche, ¿no?, de una universidad. Y dije, oh, qué chévere, quiero seguir eso. Era ingeniería en sistemas, una especialidad robótica. Dije, qué chévere, pero me fui a estudiar. Mis papás hicieron mucho esfuerzo para pagar esa universidad, pero ya estando ahí, obvio, no era lo mío, pues no me gustaba, y era muy desilusionante estudiar o hacer algo en la vida que tú no quieres, ¿no? Pero la música a mí me llamaba. Mientras estudiaba en la universidad, me iba a conservatorios privados o el nacional, me iba a averiguar qué se necesita para entrar a estudiar en el conservatorio. Entonces me dijeron que debo dar un examen de ingreso. Para dar el examen de ingreso debía ya saber la guitarra. Entonces me puse a estudiar en una academia la guitarra, que me prepararon para ese examen. ¿Y esa academia te ayudó bastante o tú ya tenías unos
conocimientos previos allá. Porque a veces la habilidad como que nace, ¿no? Ya cuando tocas la guitarra es como que fluye, ¿no? Es tu instrumento. Sí. Tal cual, yo creo que es más que todo no sé si decir habilidad o el gusto por lo que uno tiene. Porque eso digo, yo empecé a los 15, pero tocaba cositas, ¿no? De acordes, algunas cosas. Pero la academia solo estuve 3 meses en la academia. Entonces en 3 meses me enseñaron creo que unas 3 obras. Esas 3 obras audicioné y pude ingresar. Pero... ¿Te acuerdas de esas obras? La típica, una que me acuerdo es Romance Anónimo, la típica que todos tocan, y otro un minueto, no me acuerdo de quién era. Pero eran 3 y con eso pude ingresar. Chévere. Sí. ¿Qué tal en el conservatorio? ¿Estuviste nerviosa lo que trataste de dar esa prueba? Como que ahora ya estoy en esta situación y si no me aceptan. Sí, a ver, nervios yo creo que siempre he tenido y sigo teniendo, ¿no? En toda presentación. O sea, cuando voy a entrar a un lugar que es mi sueño estudiar, obvio, sí estaba muy nervioso, pero no sé, o sea, como si ahí sale lo que uno es, de alguna forma. Y me fue bien, ¿no? Por eso me aceptaron y pude estudiar. ¿Tú piensas que tratas de cambiar tu forma de ser a lo que tocas? Como que te transformas a otra persona o te mantienes tu misma compostura. ¿Cómo es cuando ya empiezas a tocar? ¿Cómo eres tú? ¿Puedes explicarnos un poquito? Porque a veces, bueno, yo soy baterista y a veces me dicen, ay, tú también creo que te transformas ya cuando empiezas a tocar, así. Sí. ¿Tú consideras que tratas de transformarte en otra persona, otro sí, modelo? O sea, depende, yo creo que todo esto es un crecimiento, porque en el inicio como estudiante, seguro yo muy nervioso cuando tocaba y todo eso, lo único que yo quería era no equivocarme, ¿no? Pero ahora que no es que domino los nervios, nada, pero cuando hay la posibilidad de ir a un escenario, entonces ya siento la música, ¿no? Ya no pienso tanto en los nervios o este pasaje no me sale, esto no, más bien me pongo a sentir la música, me escucho a mí mismo e intento eso representar al público. Entonces de alguna forma me transformo, pero a través de, no sé si decía de los sentimientos, ¿no? Lo que yo quiero expresar al público. Claro, los sentimientos van cambiando durante nuestra vida, ¿no? Vamos aprendiendo más y más de nuestros propios sentimientos y van cambiando. Ahora, del conservatorio, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Total estuve como 7 años. 7 años, sí, estudié la tecnología, bueno, tecnología en guitarra clásica y también estudié composición musical. Ahí había un departamento de investigación y composición, que se llamaba. Entonces, total estuve 7 años, ¿no? Y a pesar de que empecé, bueno, es chistoso porque ahí en el conservatorio se entra desde niños. Entonces yo entré muy grande, pero al nivel que yo estaba, unos niños ya habían empezado. Entonces yo tenía 21 años, pero mis compañeros 13, 14 años, ¿no? O sea, y era súper chévere porque también habían compañeros un poquito de mi edad, un poquito mayores, ¿no? Pero chévere. Ahora esos niños que en ese entonces eran niños también son profesionales, ¿no? Uno de ellos está en Argentina, da conciertos, es pianista, toca el acordeón. Y digo, qué chévere lo que era, se llama Pedro, ¿no? Lo que era así bien chiquitito, le iba a dejar la abuelita, ahora ya está en grandes escenarios y digo, oh, cómo ha crecido, ¿no? Sí, súper bien. Un crecimiento. Después del conservatorio, tuviste la oportunidad de viajar, me comentaste un poco, ¿no? Sí. ¿Puedes contar un poquito ese proceso de ese transcurso? ¿Hacia dónde fuiste? A ver, eso es lo bueno de la música o lo que a mí me ha encantado de tener otras experiencias, porque aquí en la música, bueno, entré a trabajar en una institución a enseñar música, guitarra, y ahí hubo la oportunidad de irnos a especializarnos en una metodología Suzuki, que es en Perú. Entonces, allá como que me abrí los ojos un poquito, dije, qué chévere, conocí personas de todo el mundo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, apliqué para irme a un curso de composición en México. Igual, me aceptaron. El Ministerio de Cultura me ayudó para los pasajes, nada más. Pero me fui, ¿no? Y allá en México es otra cosa, es otro mundo, un mundo muy, muy bonito académicamente. Conocí ahí un compositor que nos daba un taller, unas charlas, nos hablaba de su música, de cómo componía, de qué tenía su música, y era muy científico, era súper bien. Yo dije, wow, o sea, para mí era un dios verle ahí, ¿no? Y es muy conocido en el mundo, el compositor. Y yo dije, investigué sobre él, dónde había estudiado, ¿no? Había estudiado primero en México, obviamente, luego se fue a estudiar en el Conservatorio Nacional de París. Entonces dije, qué bien, estudió en París. Digo, ¿será que yo puedo ir a estudiar en París? ¿Será? ¿Puedo o no puedo?
es un sueño súper grande, ¿no? Pero no sé, las cosas se van dando. En México, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Era un curso corto de 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. ¿Pudiste, no sé, conocer un poquito la ciudad y la cultura? Sí, los tacos sobre todo. Sí. ¿Qué tal te pareció ese choque cultural? No tan diferente a lo que nosotros tenemos. No muy diferente. De alguna forma somos parecidos. Cada quien... Al maíz, por ejemplo, nosotros lo hacemos tostado, hacemos otras cosas, ellos lo hacen tortillas, ¿no? O sea, es la tortilla para el desayuno, para el almuerzo y para la merienda. Sí, comía unas hamburguesas que no son hamburguesas, tortas, ¿no? Que le ponían, no sé, carne, algunas capas de carne, de jamón, de 1000 cosas y era súper rico. ¿No? Tenemos esto que es tan igual y ahora tenemos algo como tú dices a París. ¿Qué fue con eso? Ahora es al otro extremo. ¿Sí? Sí, entonces eso, ¿no? O sea, yo averigüé de él, ¿no? Dije, ¿por qué no podía ir a estudiar? Yo lo hice el intento, pero eso digo, las cosas se van dando en la vida. Yo me puse a estudiar el idioma, el francés, porque debía tener un nivel alto para estudiar en una universidad allá. Entonces me puse a estudiar. Luego de eso apareció esto de las becas del CENESID, ¿no? Justo dentro de las universidades había programa de becas de universidades de excelencia. La única universidad donde yo podía estudiar o la que yo quería estudiar estaba dentro de esa lista. Si la universidad me aceptaba, me daban de una la beca, sin dar ni, no sé, pruebas de inglés, había otras cosas, ¿no? Entonces sí, felizmente apliqué, sabía el idioma y todo eso, me preparé, apliqué y me dieron la beca, ¿no? O sea, se oye tan fácil, pero fue muy complicado, ¿no? Y claro, México somos parecidos, pero allá ya es otra cosa, como por ejemplo la misma gente, ¿no? Nosotros los latinos sí somos más abiertos, por así decir, no sé si más alegres, la música está entre nosotros en el baile, por así decirlo, ¿no? Yo no soy el mejor expositor de eso, de latino, pero allá es muy fuerte el cambio, ¿no? Porque allá sí son un poquito más reservados, o bastante reservados, y eso sí es un choque un poquito fuerte, el hecho de estar uno lejos de su tierra, con otra gente, con otro idioma, solo. Entonces sí afecta, ¿no? O sea, no digo que estuvo mal, estuvo súper bien. Yo más bien digo que fueron vacaciones pagadas en París por 2 años, porque yo estuve haciendo lo que quise estudiar, ¿no? Y me pagaron con una beca, entonces dije, qué chévere, o sea, ya se acabó el sueño, podré volver. Y estoy en eso, quiero volver. Dentro de la academia en París, ¿cuáles fueron las cosas que más aprendiste de ahí, que te impactaron? Dentro de la academia, yo aprendí mucho en todo, incluso en la sociedad, muy genial todo. Pero en la academia, pues tal cual, ¿no? Me doy cuenta que nosotros sí necesitamos actualizarnos en el conocimiento. Nosotros como músicos, la teoría musical lo que nos enseñan es de ellos, pero resulta que lo que estamos aprendiendo de ellos ya lo aprendieron hace un siglo, ¿no? Y ellos ya tienen otros conocimientos, otras tecnologías, y ese conocimiento acá aún no llega. Entonces yo pude aprender un poco de eso, pero hay muchas cosas más para aprender, y eso es lo que quisiera volver. Entonces de eso nace tu investigación, tu idea de investigación. Me habías comentado antes de seguir adelante que tú también estás empezando a hacer este tipo de conexión de lo académico con el mundo andino. Entonces vamos empezando desde ahí, podríamos. Claro, bueno, eso digo, entonces desde mi lado de la composición yo siempre he intentado involucrar los elementos ecuatorianos que nos den una identidad, ¿no? Pero he ido investigando, me he ido dando cuenta que, por ejemplo, un pasillo viene de un vals español o viene de, no sé, de algo, tiene una raíz europea, pero digo, si es europea la raíz es nuestro, es mío, y así es con la mayoría de cosas, ¿no? Entonces de esa pregunta es que nace y digo, ¿nosotros sí tenemos algo para aportar o todo es europeo? Por ejemplo, nosotros utilizamos todo lo de ellos, su sistema temperado, utilizamos sus instrumentos, utilizamos su escritura, su partitura, pero nosotros no tenemos nada. Esas son mis preguntas, ¿no? Y en la investigación que ya vine acá a Cotama, tenemos todo. Incluso hasta la escritura. La escritura nosotros, o sea, yo no investigo, pero sí hay una persona que no me acuerdo el nombre, pero dice que la escritura nuestra musical está en las fajas de las mujeres indígenas, ¿no? Ahí está eso. Yo no sabría decir, no puedo entender, pero sí puedo hablarles
que tenemos una propia forma de organizar la música, tenemos las formas, tenemos un sistema sonoro en las flautas que investigo acá de Cotama. Son 12 musicales las que existen en el sistema occidental. Acá tenemos más o menos 20, 22 dentro de una octava. O sea, son cosas que nosotros sí tenemos, ¿no? A nivel de ritmo, de formas, de melodías, de armonías. Y son propias. Si nosotros utilizamos eso, obviamente nos va a dar una identidad, que es lo que yo busco, en realidad, una identidad. Entonces, ¿por qué decidiste estar aquí en la comunidad de Cotama? Para justamente eso, porque... ¿Es nada más que te tomó la atención? A ver, no... A ver, es que poco voy descubriendo. Estando allá en Francia, en París, entonces yo lo que quería es involucrar los elementos indígenas de mi ciudad en una obra, ¿no? Entonces, después de lo que volví, dije, vi las cosas desde afuera, pero ¿cómo pasa en realidad en la comunidad, ¿no? Adentro. Entonces ahí yo investigué en el periódico todo eso y resulta que ellos daban clases y me fui allá. Es la primera comunidad a donde yo pude ingresar, ¿no? Pero resulta que no es la única. Ahora que ya estoy en este mundo, hay muchas comunidades, ¿no? Que tienen su propia música, sus propios instrumentos. Acá en el norte, en el centro, en el sur del país, en Saraguro, ahí en el oriente. Y hay muchas cosas. Entonces la primera que me dio la oportunidad de ingresar. Qué chévere. ¿Tienes tal vez ejemplos de estos proyectos o de estos audios? ¿Le conviertes primero en un proyecto escrito o también le conviertes en un tipo de composiciones auditivas? Sí, seguro. Primero es que es todo un proceso que me ha tocado y me da gusto hacerlo. Es primero investigar, ¿no? Porque yo quiero... La idea de todo es crear música con identidad. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hago? Primero investigo en mis ancestros, en este caso a través de la comunidad, tienen su música nativa que viene por tradición oral. Entonces, investigo esa música, analizo esa música, me doy cuenta que tiene la música. Entonces, voy investigando. Luego, ya con esos elementos, voy a mi laboratorio, por así decir, en mi casa a componer. Entonces digo, tengo estos elementos, ¿qué puedo yo crear con estos elementos? ¿Cómo puedo transformarlos o cómo puedo desarrollarlos? Y al final creo, y si es posible que alguien me los dé interpretando o yo grabarlos de alguna forma, ¿no? Entonces, de las varias obras que tengo, tal vez tenga unas 30, pero grabadas unas 8 máximo, ¿no? Y esas las tengo en YouTube, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, una más representativa, última que hice, con la Orquesta Intercultural de aquí de Otavalo, hice una obra para ellos, donde se intervienen los dos mundos del occidental, con sus violines, violonchelos, todos los instrumentos occidentales, y de la parte de acá con los flauteros de Cotama. En la mitad de la obra ellos participan tal cual como es en la realidad en la comunidad. Una pregunta, Daniel. Cuando estuviste en París, tal vez te diste cuenta que la gente de Francia consumían lo que había acá en lo andino. ¿Qué tipo de cosas consumían de acá, de Ecuador? ¿Qué era lo que más consumían? ¿La música? ¿La vestimenta? ¿O qué te das cuenta? Los plátanos. Los plátanos. Sí, o sea, es que eso es mi intención, de que la música ecuatoriana se exporte a todos lados, ¿no? Conozcan de nosotros, pero lamentablemente no nos conocen. No nos conocen. Si hablamos de compositores ecuatorianos de allá, pensarán y no se les vendrá alguien a la cabeza, tal vez uno o dos máximo, ¿no? Si piensan en música en general, no tanto. Porque incluso recorriendo el metro de París, ahí había una persona, ¿no?, de aquí de Otavalo que tocaba la zampoña y lo típico de acá, pero no veía un interés de la gente, ¿no? Como que digan, oh, qué chévere música, aportemos o lo que sea, ¿no? Entonces, lamentablemente no nos conocen mucho por allá en el campo de la música. Pero sí, yo me iba a un supermercado y habían muchos plátanos Made in Ecuador, ¿no? Y había unos oritos. Nosotros somos muy, muy ricos, por así decirlo, en todo esto. Porque acá, no sé, 50 centavos nos dan una mano de oritos, ¿no? Y allá 6 oritos como $6, ¿no? Sí. O sea, carísimo, carísimo. Sí. Pero para mí era súper chévere comer esos doritos porque obviamente eran míos, ¿no? En un país extranjero. Sí, entonces esta investigación es para eso, para tratar de llevar adelante lo que tenemos aquí en nuestras comunidades hacia afuera. ¿Empezarías comunicándote con tus contactos en París, tal vez? ¿Cómo tratarías de expandir esto? ¿O utilizarías las redes sociales
como Claro, es más fácil. No sé, claro. ¿qué te parece esta idea de redes sociales Sí, sí, con todo. tus proyectos? Todo, yo creo que todo es muy beneficioso cuando se trata de dar a conocer la música, ¿no? Entonces, ahora que ya creo la música, pues sí, tengo unos contactos de allá, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera, pero es todo un proceso, quisiera formar una orquesta de flauteros, por ejemplo, pero crear nuevas obras con flautas, no con violines ni guitarras ni nada, sino con flautas, y hacer unas obras que estén al nivel que estén a nivel internacional. Entonces, técnicamente la interpretación y todo está súper bien. Entonces yo puedo postular, hay diferentes festivales afuera, ¿no? Hay incluso en Francia, hay la Radio Francia que lleva a este tipo de músicos, de música experimental, de música autóctona, algunas cosas, pudiera llevar esa música. A través de las redes sociales, sí, es un buen medio que utilizamos todos hoy en día. Y claro, a través de YouTube, a través de Facebook, de Instagram, también subo los videos e intento compartir para que vayan conociendo todas las personas. Pero sí, sí quisiera de que se expanda un poco más y mi principal misión, por así decirlo, en ese caso, es ir allá mismo, es ir allá mismo, ¿no? Porque ya presenté allá una obra, les conté de lo de acá, hice mi tesis de la universidad con lo de acá y les gustó. Ahora yo quiero hacer lo mismo, pero más avanzado, por así decirlo, ¿no? Ir a estudiar el doctorado y con eso ya darles a conocer. ¿Irías con un grupo, de hecho, o solo con tus obras para que allá se interpreten? Iría con los recursos que investigué para componer allá y que los interpreten allá. Ellos, Ajá, los músicos y artistas de la academia. De allá, escribiría para ellos. Sería genial, sí, muy Sí, genial. sí, y eso digo, como París es una ciudad que se lo conoce en el mundo, el hecho de componer ahí, de hacer vida ahí, de compartir la música ahí, el mundo lo escucha, por así decirlo, y se va a conocer, y eso dará otras oportunidades para seguir expandiendo. Daniel, muchas gracias, y creo que el tiempo se nos hizo muy corto, pero ha sido ha sido un gran gusto, la verdad, tener a una persona como tú aquí en la granja, y esperamos que todos estos proyectos se cumplan, y nosotros te deseamos lo mejor. Y esperamos que estés aquí de nuevo. Muchas gracias. Sí. Cuando deseen, yo encantado de participar, de aportar. Si alguien desea igual comunicarse conmigo, tengo en Facebook, ¿no? Con mi nombre me pueden encontrar, Daniel Flores Díaz, o en YouTube igual, o Instagram, de la misma forma. Entonces, un gusto, muchas gracias y que espero les vaya bien a todos. Un gusto con todos, hasta luego.